Hola, hola, hola Gisela, ¿cómo estás? Hola chicas, buenas tardes, hola Gisela, hola Clara, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. hola Santiago, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias. ¿Vos? Bueno, me alegra. Bien, muy contenta porque estoy muy entusiasmada con esta capacitación que vamos a tener, así que muy Muy- contenta. Si les parece, vamos a esperar unos minutitos, damos 3, 4 minutitos más, así se suman un par de personas y arrancamos. Hola Flor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, perdón que esté con la cámara apagada. Después cuando se me duerme el baby, ahí me prendo la cámara. Dale, no hay problema, gracias por sumarte. Ahí lo deben escuchar de fondo. Hola Salva, hola Graciela, bienvenida.
Hola Valeria, buenas tardes. Perfecto, Graciela, no te preocupes. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando, vamos comenzando. Yo primero obviamente me voy a presentar. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado a esta capacitación. Me llena de alegría y de entusiasmo que podamos conversar sobre esta temática que considero que es tan importante. Bueno, para quienes forman parte del equipo y ya me conocen, yo soy la licenciada Lourdes Jorge, soy psicóloga, formo parte del equipo de BISAM hace muchos años ya en este momento en la parte de formación continua, pero he estado en diferentes dispositivos acompañando diferentes situaciones. Y bueno, nos parecía muy importante, ¿sí? Poder tener esta capacitación a partir de distintos espacios de conversación y de tutoría que nosotros tenemos desde BISAM, porque nos interesa mucho el intercambio y el diálogo y el acompañamiento, sobre todo, de las situaciones de padecimiento psíquico, de sufrimiento, de malestar. Y bueno, a partir de lo que siempre vamos relevando como temáticas que son de interés y que son para el equipo importantes de capacitación, ¿no? También respecto de los desafíos y intereses que la época nos trae, ¿no? Sobre las presentaciones subjetivas, sobre cómo se presentan las personas que acceden al consultorio y que nosotros acompañamos. En ese sentido, nos parecía que tener una capacitación respecto de la perspectiva de género en el ámbito clínico específicamente era de gran valor y de gran relevancia para poder plasmar algunas cuestiones que consideramos que son muy importantes a la hora de acompañar a un paciente o a una paciente o a un paciente, como vamos a ver un poco acá. La situación es que yo voy a compartir pantalla porque tengo un Power preparado para mostrarles y para que vayamos orientándonos en este proceso, pero eso hace que yo los deje de ver a ustedes. Entonces, lo que les voy a pedir es que cuando tengan alguna cuestión que quieran comentar, alguna pregunta, alguna impresión, me interesa muchísimo escucharles, pero les pido que me interrumpan para que podamos tener como un intercambio fluido, ¿sí? Obviamente que la idea es hacer como una exposición de varios conceptos y varias problemáticas o planteamientos, y después vamos a tener un espacio para el intercambio, para las preguntas y también para los comentarios, pero sin perjuicio de eso me encantaría que lo hagamos conversado, ese es mi estilo. Así que interrúmpanme en caso de que haya algo que llame la atención o que quieran comentar. ¿Me escuchan bien ahí, no? ¿Se escucha Hola, bien? sí, Hola, sí, Julia. Lourdes, quería interrumpirte.
Sí, Perdón que interrumpa de esta forma, es que estoy manejando, me voy a poner, porque no quería dejar de, hola a todos o todas, ¿cómo están? En principio agradecerte, Lourdes, por este espacio, aclarar la, digamos, la importancia que le estamos dando desde Visan a que todo el equipo pueda integrarse un poco más desde esta perspectiva y esta temática que nos parece muy importante. Eh, Agradecer a todos los que nos van a escuchar después y sobre todo a los nuevos que se incorporan. Por ejemplo, estoy viendo a Graciela, que creo que es una compañera mía de facultad. Hola Graciela, qué emoción que estés compartiendo este espacio. Ya después vamos a hablar de forma personal. Así que bueno, les deseo hermosa suerte. Yo voy a estar con la cámara apagada, pero te voy a estar escuchando atentamente, Lourdes. Así que bueno, nada, quería más que nada el agradecimiento de que puedas estar haciendo este curso. Gracias. Un gracias, beso grande. Julia. Bueno, esperamos también Chao, los chao. comentarios. Sí, mucha gente nos comentó que iba a recuperar la grabación después. Entendemos que este es este es como el prime time de la clínica, entonces está mucha gente atendiendo porque es el horario bueno, que la mayoría de las personas tienen la disponibilidad. Pero sabemos que después muchos recuperan la grabación, así que bueno, por eso grabamos desde el comienzo. Bueno, compartimos pantalla y arrancamos. Bien, creo que ahí se ve bien. Ustedes ven bien la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, Sí, sí. perfecto. Buenísimo. Bueno. Este curso se llama Perspectiva de Género en el ámbito clínico, ¿sí? Y la idea es abordar algunas nociones conceptuales que son fundamentales a la hora de pensar cómo escuchamos, ¿sí? Desde qué perspectiva, desde qué posición nosotros nos ubicamos, ¿no? Para escuchar en el consultorio el padecimiento, ¿sí? Partiendo de un poco la presunción o la base de que nuestra escucha no es una escucha que no esté atravesada, ¿sí? Por preceptos o por construcciones, ¿sí? Sociales, de género, ¿sí? Respecto de, bueno, cómo interpretamos ese relato y ese discurso que las personas nos vienen a compartir muchas veces en el consultorio. Entonces, les armé un poquito, sí, como este lineamiento o esta orientación, sí, donde nosotros vamos a arrancar un poquito, bueno, con este encuadre, tratando de definir algunas cuestiones que nos parece que son nociones básicas, sí, respecto de, bueno, inicialmente qué pensamos si vamos a dar una capacitación en perspectiva de género, qué pensamos como género fundamentalmente, sí, qué queda dentro de lo que es la definición de género y qué por ahí pensamos por fuera o como una diferencia. Y también, obviamente, cómo consideramos la perspectiva de género o cómo la definimos, porque ya lo vamos a ver, que la perspectiva de género es un concepto que abarca mucho más que lo que nosotros vamos a ver específicamente en esta capacitación, pero el recorte se hace necesario, obviamente, para, bueno, poder situar algunas, sobre todo algunas orientaciones y lineamientos. Posteriormente, sí, vamos a trabajar respecto de lo que es la escucha clínica, ¿sí? Tratando de pensar un poco cómo, bueno, todos estos conceptos, ¿no? Que vamos a tomarnos el trabajo de definir y diferenciar, se traducen en operaciones y en acciones fundamentalmente concretas a la hora de acompañar y tomar decisiones, ¿sí? Digo, los psicólogos, pero todos los profesionales del equipo, BISAM se compone de un equipo compuesto por psicólogos, psiquiatras, fonos, psicopé, estimulación temprana, ¿sí? Entonces es importante aclarar que estos lineamientos que nosotros vamos a trabajar acá no se reducen solamente a la disciplina de la psicología en el ámbito clínico, sino que también se traducen y abarcan las otras disciplinas también, ¿sí? Vamos a trabajar posteriormente, ¿sí? Respecto de algunos lineamientos éticos que consideramos que son fundamentales a la hora, ¿sí? De ver cómo nuestras decisiones muchas veces y nuestras intervenciones, ¿sí? En este caso, por ahí, si me refiero más al ámbito psicoterapéutico, tienen efectos e influyen,
¿no? Digo, el recorte que nosotros hacemos a la hora de pensar la problemática que un paciente nos trae y por ende orientar nuestras intervenciones, tienen efectos, ¿sí? En el estado, ¿sí? De salud, de bienestar de esa persona, tienen efectos en su forma de concebir el mundo y por ende tienen efectos en sus procesos emocionales también, ¿sí? Porque el vínculo terapéutico muchas veces es un vínculo de suma importancia en la vida de las personas que, bueno, se atienden con nosotros. Entonces, tener algunos criterios claros, ¿no? Para ver cuáles son esas decisiones, ¿sí? Y cuál es el fundamento ético, sobre todo, de las decisiones que tomamos en el ámbito clínico. Y posteriormente, bueno, sí, habrá una síntesis, como una recapitulación de ideas principales y un espacio de pregunta y debate para compartir, que a mi entender y a mi juicio es siempre tan rico y tan valioso. Y en el medio, bueno, una pequeña, muy, muy pequeña viñeta clínica, pero la realidad es que me parecía muy importante traerla y incorporarla porque, bueno, fue una viñeta que fue un caso y fue una situación que me ayudó a pensar un montón de cuestiones, viendo un poco también que un eje de trabajo de esta capacitación va a ser, bueno, encontrarnos con lo propio, ¿no? Lo propio desde el lado de los profesionales, con cuáles son nuestros preconceptos, cuáles son nuestros prejuicios, ¿sí? Cuáles son nuestras dificultades, nuestras limitaciones, ¿sí? Que por supuesto que existen y que hacen a la práctica ética y clínica la revisión de esas cuestiones también. Bien. Bueno, y acá me parecía muy interesante retomar, ¿sí? Porque es muy interesante para quienes nos posicionamos en el trabajo clínico desde el psicoanálisis, ¿sí? Y bueno, yo con mis peleas por momentos, mis diferencias, mis idas y venidas, me siento parte de, digamos, de ese colectivo, ¿no? Y quería traer un poco este concepto de la neutralidad, ¿no? Que es un concepto que ya inicialmente Freud desarrolla en sus escritos técnicos, ¿sí? A la hora de un poco, bueno, dar como algunas orientaciones técnicas a la práctica del psicoanálisis y en ese momento, bueno, Freud define neutralidad y abstinencia, ¿no? Como dos grandes conceptos o dos grandes orientaciones técnicas y clínicas, ¿sí? Se pone como muy pragmático y se lo agradecemos un montón a Freud porque nos da algunos lineamientos que nos acompañan hasta el día de hoy. Y pensaba, ¿no? Cómo hemos entendido y se ha transmitido también que la neutralidad implica, ¿no? Justamente la toma de conciencia del terapeuta o de analistas respecto de cuáles son sus propios valores, cuáles son sus opiniones personales, ¿sí? Cuáles son sus juicios de valor respecto de lo que las personas nos comparten justamente para poder estar advertidos de ello, ¿no? Y que la puesta en juego de eso, ¿no? Porque ya sabemos nosotros que quienes acompañamos también somos personas, también tenemos una trama, también tenemos una historia de vida, tenemos una narrativa y obviamente que estamos atravesados, ¿no? Por todos esos procesos personales, pero actuar desde la neutralidad implica justamente poder identificar, ¿no? Algo de esto y que eso no entorpezca justamente, ¿no? el tratamiento, el espacio de tratamiento. Con lo cual, me parece que es importante ya al comienzo de este espacio y de esta capacitación, empezar a conectarnos con nosotros mismos como profesionales y tratar de identificar, ¿no? Digo, cuáles son nuestras propias categorías de conocimiento respecto de cómo concebimos el género, cómo concebimos la orientación sexual, si tenemos en claro las diferencias entre lo que puede pensarse como una vivencia respecto de la identidad de género y la diferencia que eso puede tener con una orientación sexual o con la expresión de género, ¿no? Son todas palabras que hacen a la perspectiva de género y que es importante que las conozcamos y que conozcamos sus diferencias justamente para no incurrir en errores, ¿no? Que generalmente son muy frecuentes y que
lamentablemente son muy costosos muchas veces para los pacientes, las y les pacientes, y también para los espacios terapéuticos, ¿no? Porque muchas veces no tener el conocimiento, ¿sí? Respecto de, bueno, estas categorías o estas formas, ¿sí? De nombrar lo que sucede y lo que acontece, bueno, tiene costos muy altos. Entonces, un poco la doble vía o la doble vertiente que yo les propongo para esta capacitación tiene que ver con, por un lado, los aspectos técnicos, ¿sí? Que tienen que ver con conocer la terminología, entender las diferencias, ¿sí? Para no incurrir en esos errores. Pero fundamentalmente que esa revisión y que ese aprendizaje más técnico, específico y académico se pueda fundar en un proceso de revisión propio, un proceso de revisión personal respecto de, bueno, cuál es nuestra propia historia en torno a categorías como el género, ¿sí? Me parecía muy interesante que lo podamos pensar por ahí. Bien. En este punto, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos ejes, ¿sí? Que estaría bueno, sería interesante, me gustaría que podamos problematizarlos, ¿sí? Ante todo esto que, bueno, ya venimos un poco desarrollando, que existen supuestos, que existen discursos y normas que atraviesan nuestra escucha, ¿sí? Nosotros vamos a ver en este punto que el género no es algo asignado, no es algo tampoco, no es una elección en el sentido más literal del término. Por supuesto que después puede haber una reafirmación respecto de eso, ¿sí? Pero las vivencias en relación al género no son per se una elección, sino que son resultados de procesos de construcción. Y entonces es súper interesante pensar cómo, ¿sí? Así como cuando escuchamos un paciente, por ejemplo, cuya orientación sexual es homosexual, por decir algo, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Nuestro discurso se encuentra, perdón, nuestra escucha se encuentra atravesada por discursos y normas, ¿no? Tan fuertes y tan claras como cuando escuchamos un paciente que tiene un vínculo heterosexual. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre nuestra posición, ¿sí? Está fundada en procesos históricos, ¿sí? Sociales, complejos, que hacen que, bueno, todos estos conceptos sean constantemente revisados, ¿sí? Y capas y capas y capas de devenir histórico. Entonces, situarnos a nosotros como profesionales implica entender, ¿no? Que todo esto tiene una dimensión histórica que los pacientes también viven y sienten en sus propias vidas. Y esto es muy importante porque ya lo vamos a recuperar. Entonces, en este sentido, es muy importante para empezar a trabajar un poco estas resistencias, ¿no? Que muchas veces esta temática trae, diferenciar la perspectiva de género de las opiniones o juicios personales, ¿sí? Cuando nosotros eh, logramos incorporar estas categorías, logramos incorporar este lenguaje, ¿sí? No lo hacemos porque tenemos la opinión personal de que eso es lo correcto, ¿sí? Más allá de que después éticamente encontremos una posición ahí, pero en ese sentido, la perspectiva de género es algo que tiene que estar garantizado, ¿sí? En el espacio y que no implica, y esta es una idea que me parece fundamental, no es una especialización o no es un campo particular en el cual uno se puede formar como una cuestión extra, una orientación, una especialización en una temática particular, ¿no? Digo, sino que tiene que ser un eje transversal al ámbito clínico, ¿sí? La perspectiva de género tiene que formar parte, ¿sí? Del abordaje como un eje transversal a la hora de pensar la problemática de los pacientes que acompañamos. Que eso nos lleva obviamente al punto 3. Y en el punto 4, ¿sí? Me parecía fundamental también agregar
que a la hora de trabajar particularmente con situaciones que impliquen vivencias de género, ¿sí? Como puede ser algún proceso respecto de la orientación sexual, algún proceso respecto de la identidad o transición de género, es muy importante, así como consideramos que para los psicólogos es fundamental conocer la ley de salud mental, por ejemplo, ¿sí? Porque es el marco legal en el cual nosotros regulamos nuestra práctica, ¿sí? Es muy importante conocer las regulaciones legales y éticas que implican este campo respecto de nuestra profesión, como por ejemplo, que ya lo vamos a ver, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? El código de ética de nuestra propia profesión, donde también, ¿sí? Está explicitado cuestiones muy básicas respecto de el respeto, del trato digno, ¿sí? De la autodeterminación, que son todos conceptos que ahora vamos a ir profundizando. Bien. Bueno, y me parecía súper interesante, ¿sí? Traer acá a Judith Butler, ¿sí? Que seguramente la conozcan, probablemente de alguna lectura que hayan tenido, alguna frase que les haya llamado la atención. Judith Butler es una filósofa y docente norteamericana, ¿sí? En permanente diálogo también igualmente con la construcción del psicoanálisis, porque más allá de que Butler no se define como psicoanalista, sus discursos y toda su producción siempre está muy vinculada y muy relacionada con los desarrollos del psicoanálisis. Y sí es una teórica y una docente que, bueno, ha dedicado mucho de su trabajo y de su obra a el trabajo con el género específicamente. De hecho, tiene un libro muy conocido que se llama El género en disputa, que es como, bueno, su gran producción y su gran caballito de batalla. Sin embargo, bueno, tiene obviamente una obra súper extensa. Y me parecía interesante esta definición que tiene ella del género, porque ella dice que el género no es una esencia, ¿no? No es algo dado, sino que es una construcción performativa, sostenida por normas sociales que regulan qué vidas son reconocidas como legítimas. Y me parecía que había en esta definición muchas palabras que eran muy importantes de empezar como, bueno, a desandar un poquito y a entender qué significan. Primero que el género en sí, ¿no? Si vamos a hablar de perspectiva de género, pensar que el género en sí no es algo que esté dado, ¿sí? Ya vamos diferenciando en este punto el género del sexo biológico, ¿sí? Que vamos a ver que obviamente es una categoría, bueno, justamente, ¿no? Biológica, ¿sí? Física, sino que me parecía muy interesante esta, y muy representativa también esta definición del género como construcción performativa, porque eso implica que las personas vamos construyendo nuestro género, ¿sí? Permanentemente respecto de actitudes, respecto de decisiones, respecto de vínculos, respecto de nuestra expresión, de nuestra estética, ¿sí? Con lo cual, eso nos lleva a pensar que el género es algo que está permanentemente en movimiento, ¿sí? Y que todo el tiempo se juega, ¿no? Se pone a jugar la categoría de género en relación a cómo vivimos nuestra vida, qué vínculos tenemos y fundamentalmente, ¿no? Cómo somos reconocidos, que esta es una palabra que al psicoanálisis tanto le interpela, ¿no? El reconocimiento y el reconocimiento de un otro. Cómo somos reconocidos, ¿no? Y qué vidas y qué elecciones son reconocidas socialmente como legítimas y cuáles no, ¿sí? Digo, empezamos a de alguna manera dar cuenta de que no todas las vidas en todos los espacios sociales son reconocidas y legitimadas de la misma manera, ¿no? Digo, empezamos a entender y a dar cuenta de cómo procesos de normas sociales, discursivas, vinculares, ¿sí? Generan ciertas jerarquías, ¿no? Ciertas diferencias a la hora de
reconocer, ¿sí? Y visibilizar fundamentalmente ciertos vínculos, ciertas decisiones, ciertas formas de vivir la vida, ¿sí? Con lo cual empezamos a pensar el género como un proceso sumamente dinámico, ¿no? Que implica permanentemente un ida y vuelta, una retroalimentación con el entorno, con el medio, con las personas con las que nos vinculamos. Y en ese punto, ¿sí? Me parecía muy importante ubicar que la perspectiva de género es una manera, ¿sí? De mirar, de mirar los discursos. Yo sumaría acá que la perspectiva de género es una manera de escuchar también, que tiene por intención revisar, interrogar, analizar cuáles son los roles, los espacios, ¿sí? Y los atributos que socialmente se le asignan a los géneros, ¿no? Hay en ese sentido investigaciones muy interesantes que un poco nombran, ¿no? Cuáles son los adjetivos que se utilizan ya desde los procesos de escolarización y los momentos tempranos de la vida, ¿no? Cómo generalmente hay ciertos adjetivos que se utilizan para el género femenino y cómo hay otros que se utilizan para el género masculino y la carga que esos adjetivos tienen, ¿no? Digo, como una misma conducta o como una misma acción es evaluada socialmente diferente, ya sea que es realizada por un varón o ya sea que es realizada por una mujer. Entonces, en este sentido, la perspectiva de género implica obviamente mucho más que el conocimiento y que el abordaje de la diversidad sexual per se, ¿sí? Digo, nosotros, la capacitación de hoy va a estar más que nada orientada, cuando decimos perspectiva de género en el ámbito clínico, nuestra capacitación se orienta mucho más al trabajo con diversidades sexuales y el conocimiento, ¿no? De todo lo que implica estas vivencias y este campo, pero sí me parecía interesante situar que obviamente la perspectiva de género implica algo mucho más amplio que eso, porque obviamente, ¿no? De la mano de los estudios de género, los feminismos, ¿no? Implica bueno, pensar los roles sociales de los varones y de las mujeres y también de quienes se encuentren en otras categorías de existencia, mucho más amplio, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a tener más que nada en esta capacitación a lo que es el trabajo con la diversidad sexual y las distintas experiencias de vida en el consultorio. Bien. Bueno. Aquí ya nos metemos con algunos conceptos que son fundamentales, ¿sí? Y básicos de diferenciar, porque en algunos casos, ¿sí? Todavía esto genera bastante confusión, ¿sí? Y es importante determinar algunas cuestiones para no meter la pata en criollo. El sexo biológico, ¿sí? Cuando hablamos de sexo biológico, en ese sentido hablamos de la clasificación que se realiza al momento del nacimiento basado exclusivamente, ¿sí? En las características biológicas, ¿sí? Con lo cual una persona puede tener características biológicas femeninas, ¿sí? Masculinas y también en esta categoría, ¿sí? Ingresan las personas intersex, cuyos caracteres sexuales no entran en ninguno de los otros dos binarismos hombre-mujer, ¿sí? Es muy interesante, bueno, todas las publicaciones y toda la teorización y toda la visibilización muy activa que las personas intersex tienen y también en nuestro país fundamentalmente, ¿no? Después hacia el final vamos a ver un poquito qué instituciones tenemos de referencia para trabajar estas temáticas, pero sí es interesante pensar cómo a lo largo de la historia, las personas intersex, cuyos caracteres sexuales no ingresan en estas dos grandes categorías, fueron sometidas, ¿sí?
a principalmente muchísimas intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Lo que realizó, bueno, nada, una serie de experiencias de muchísima violencia, ¿no? Y de muchísima coerción y de mucha agresividad hacia estas personas. Y es increíble cómo todavía, aún dentro de, el colectivo, ¿sí? LGBT, le voy a decir así para no tener que cada vez que lo nombro nombrar todas las siglas, porque se compone de muchas más siglas, todavía es una lucha de las personas intersex, ser visibilizadas, ¿sí? Considerar que obviamente, bueno, hoy en día eso ya no se cataloga como una enfermedad, pero en su momento sí lo fue, ¿no? Entonces, hoy en día el trabajo es un trabajo de visibilización y de compartir experiencias y sobre todo, ¿sí? Algo que vamos a ver que es muy importante, es el armado de comunidad, ¿sí? Dentro del colectivo está como esta gran idea y esta gran bandera, que es que aquello que no se visibiliza no existe, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, van a escuchar que yo hablo mucho de lo importante que es poder visibilizar y empiezo a reflexionar como terapeutas, reconocer del otro lado, porque si hay alguien que está visibilizando es porque también en ese punto hay una posibilidad de nosotros en reconocer algo de eso y cómo eso habilita categorías de existencia, formas de existencia. Entonces, dijimos, sexo biológico, clasificación realizada al momento del nacimiento, ¿sí? Y en este punto, ¿sí? La diferenciamos de lo que es la identidad de género, ¿sí? Que esa es como la diferencia fundamental que primero tenemos que situar, porque la identidad de género ya no tiene que ver con las características o los caracteres sexuales biológicos, sino que tiene que ver con la vivencia, y esa es la palabra clave de la identidad de género, la vivencia personal del género que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Entonces, un poco lo que ya empezamos a pensar es que, obviamente, una persona, bueno, con su cuerpo y sexo biológico, ¿sí? De un sexo, ¿sí? Puede a lo largo de la vida, porque esta vivencia no es una vivencia normada o normativa, ¿sí? No tiene un tiempo determinado, no tiene necesariamente un momento de consolidación concreto, sino que la vivencia de identidad de género es singular para cada una de las personas y se da de las maneras más diversas, ¿sí? En cada uno de nuestros pacientes. Hay personas cuya vivencia de género es muy consciente desde muy pequeñas, ¿sí? Cuando esa vivencia no se condice con el sexo biológico. Hay personas que desde muy chiquitas rápidamente saben, ¿sí? Que hay varias situaciones, varios casos. Hay casos que son mediáticos, obviamente, pero también hay un montón de experiencias en la clínica y en el acompañamiento de personas que desde muy chiquitas saben, bueno, que su vivencia de género no se condice con su sexo biológico, pero también es cierto que hay un montón de personas en las cuales esto es un devenir a lo largo de la vida, ¿no? Y que llega en otro momento. Y a veces eso tiene una consolidación rotunda, ¿no? Digo, al momento donde uno, bueno, llega a la conclusión de decir, me identifico de tal manera, me autopercibo, es otra manera de nombrarse, ¿no? Supongamos me autopercibo mujer o me autopercibo una feminidad, me autopercibo varón, ¿sí? Y a veces eso es algo que es mucho más fluctuante, ¿no? Y que tiene como, bueno, también el género fluido en sí mismo es una categoría de personas que quizás se sienten mucho más identificadas con el movimiento, ¿no? Respecto del género. Y por otra parte también está la noción, ¿sí? O la determinación del género no binario, ¿no? Que también es una categoría que, bueno, por suerte por ahora sigue siendo también
legal en su reconocimiento, bueno, del DNI, ¿no? Que quienes trabajamos con la subjetividad y con el padecimiento entendemos la importancia y el efecto de ciertas marcas y de ciertos reconocimientos por parte de las estructuras en las que estamos inmersos, ¿sí? Por otro lado, la expresión de género, ¿no? Que tiene que ver con todas esas elecciones que tenemos las personas para expresar algo, ¿sí? De nuestro género, que tiene que ver con la vestimenta, con la gestualidad, con las formas de hablar. Es muy importante que acá nosotros no tratemos de ubicar cuáles son como nuestros preconceptos o nuestros prejuicios para no basarnos en supuestos, ¿no? Digo, no dar por sentado cuestiones respecto de la expresión de género, ya que de por sí no definen identidad ni orientación sexual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Digo, yo voy a hablar de ejemplos porque son cosas que he escuchado y porque me parece que es importante nombrarlas claramente. No pensar que porque una persona, por ejemplo, que una feminidad tiene una expresión de género que podríamos ubicar en algo de lo muy masculino, es una persona que necesariamente tiene una orientación sexual homosexual, así como no pensaríamos quizás que un varón, ¿no? Que tiene características que podríamos ubicar en lo femenino, también necesariamente es una persona homosexual, con lo cual lo fundamental respecto de la expresión de género es no presuponer, ¿sí? Y siempre dar el espacio a la pregunta, dar el espacio a la apertura. Yo, por ejemplo, cuando atiendo pacientes nuevos, las primeras veces, que por ahí no conozco mucho de sus vidas, ¿no? Primero les pregunto, bueno, cuando empezamos a hablar de la situación amorosa, trato de ser muy prudente con las preguntas que hago, ¿no? Digo, no, rápidamente no supongo ningún tipo, primero no supongo una relación sexual, no supongo una orientación, ¿sí? Determinada, porque también es cierto que hay personas que, por ejemplo, se identifican con, bueno, otro tipo de elecciones como la sexualidad, donde lo sexual eh, no está presente y no es eso lo que hace conectar a la persona con otro. Pero trato de ser muy abierta, aunque a mí me parezca que es una obviedad, ¿no? Aunque yo diga, bueno, es bastante esperable que la persona que está del otro lado sea heterosexual, por ejemplo. Yo siempre intento hacer las preguntas y abrir el espacio de una manera que, bueno, no presuponga nada. Porque me ha pasado también, ¿no? Y en esto es importante compartirlo, me ha pasado de equivocarme, de meter la pata, por ejemplo, ¿no? Y bueno, preguntar por una pareja de un determinado género y de repente darme cuenta de que la pareja era del otro género, ¿no? Y de repente, bueno, son fricciones y son cuestiones que obviamente no es que podamos evitar todo, pero hacen a la ética del espacio y ya van armando el vínculo transferencia. Bien, y por último, ¿sí? En estos conceptos claves que estamos un poco revisando, tenemos la orientación sexual, que ahí sí estamos hablando, a diferencia de la identidad de género, que es la vivencia personal. La orientación sexual tiene que ver con la atracción emocional, afectiva, y o sexual, ¿sí? Porque puede ser que haya personas que no se sientan identificadas con explorar la beta sexual, pero sí la amorosa y emocional, o viceversa, ¿sí? Hay personas que también se sienten identificadas con la beta más sexual de la orientación y de la vinculación, pero no tanto con la atracción más amorosa, ¿sí? Hacia otras personas, donde aquí sí obviamente aparece, bueno, la heterosexualidad como la categoría que muchas veces es dada por sentado, y aquí aparece la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, que tiene que ver con em, que para la persona lo importante tiene que ver con la vinculación, con el vínculo y no necesariamente con el género de la persona con la que construye la relación. Y la asexualidad, donde ya veíamos que sí hay un vínculo afectivo, pero no necesariamente hay una identificación con
lo que es la arista sexual, de la exploración sexual de esa relación o de ese vínculo con un otro. ¿Vamos hasta acá? Creo que sí, ¿no? ¿Bien? Bien. Bueno, y acá algunas cositas que me parecía importante señalar, ¿sí? Respecto de estos conceptos que estuvimos viendo. Inicialmente preguntar, ¿sí? Siempre a mí me parece que esta es una orientación tan base, pero tan importante, ¿no? No asumir, ¿sí? Identidad u orientación por apariencia o por relato parcial. Primero porque eso supone una violencia implícita, ¿no? Y puede realmente percibirse como un acto muy violento, ¿sí? Por la persona que está del otro lado, con lo cual siempre ubicarnos en el lugar de la pregunta, ¿no? Digo, en ese sentido, siempre va a resultar mejor al vínculo terapéutico la pregunta y el genuino interés por conocer, más que la presunción, ¿sí? De ciertas cuestiones. Conocer las diferencias entre lo que es entonces el sexo biológico, la identidad de género que estuvimos viendo y la orientación sexual. Y comprender, y esto me parece que es el punto clave que nos orienta para el resto de lo que vamos a ver, que el malestar en sí no está en la identidad o en la vivencia de género, sino en la repercusión que eso muchas veces tiene en la vida de las personas. Porque la realidad es que atravesar una vivencia de género, ya sea desde la identidad o desde la orientación sexual, implica una toma de decisión respecto de el lugar que ocupamos en el mundo y de ciertas cuestiones a las que uno lamentablemente puede quedar expuesto, ¿sí? En los distintos contextos y en los distintos medios que uno circula, sociales, familiares, laborales, académicos. Entonces, es muy importante, ¿sí? Para poder acompañar y de alguna manera conocer ese padecimiento y ese malestar, entender que las personas que atraviesan vivencias en relación al género, ¿sí? Permanentemente en sus vidas cotidianas viven situaciones, ¿sí? Que muchas veces, no siempre, la realidad es que no siempre, pero muchas veces están atravesadas por la exclusión, el miramiento, ¿sí? Y en mayor escala, bueno, el rechazo, la violencia, o al menos el temor de que eso acontezca, ¿no? Entonces, si nosotros desde el consultorio podemos empezar a escuchar que muchas veces el malestar no radica en la experiencia personal, pero sí en los efectos que esa experiencia tiene, eso es un gran ordenador y un gran orientador para nuestras intervenciones. Bien. Bueno, y aquí tenemos otro amigo, que es nuestro amigo Michel Foucault, que es un filósofo, historiador y psicólogo francés. Foucault tenía muchas profesiones porque era una persona muy prolífera, pensaba muchísimas cosas. Y me parecía muy interesante porque, bueno, obviamente Foucault desarrolla muchísimas cuestiones respecto de la genealogía del saber, de la arqueología del saber. Le interesa pensar cómo los saberes se construyen y se posicionan en estructuras, ¿sí? Que son estructuras y relaciones de poder y que obviamente eso le da valor y connotación a algunos saberes por sobre otros, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho y me interesa mucho pensar cómo se juega la relación de poder en el ámbito clínico y en el consultorio. A ver, ahí va Camila sumándome, muy bien, gracias Camila. Hay vida del otro lado, porque yo me veo a mí misma, pero como no los puedo escuchar y no los puedo ver, sí, totalmente, ¿no? Entonces, digo, ella trae esta noción del biopoder para pensar
cómo se construye, ¿no? Desde una perspectiva social e histórica, la salud mental, el género, el poder. Y pensaba, digo, o a mí me sirve y me interesa mucho reflexionar sobre cómo también, ¿no? La relación terapéutica implica en sí una asimetría e implica un poder. Nosotros sabemos, ¿no? Y esto ha sido muy desarrollado desde el psicoanálisis fundamentalmente, que ese es un poder que está ahí para no ser usado, ¿no? Digo, sabemos que en esa relación asimétrica el analista tiene un poder que justamente su función implica, bueno, no tomarlo, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de prestar atención a que nuestra palabra como analistas tiene un gran peso en la vida de las personas que acompañamos y que las condiciones de posibilidad que nosotros abrimos en un espacio terapéutico tienen efectos concretos en la salud de las personas. Entonces, cómo nosotros nos posicionamos y cómo alojamos, ¿sí? Las vivencias de género, ¿sí? Es una oportunidad justamente para generar una repercusión positiva en la vida de las personas y generar un espacio donde ese alojamiento y ese reconocimiento pueda estar dado para acompañar a la persona también a encontrar algo de eso en los otros espacios de su vida y de entender también cuando eso no está garantizado, cuando no está dado y cuando sí es una condición de posibilidad. Sí, Julia. Sí, permiso. Sí, Lourdes, la verdad que es re interesante todo lo que venís planteando, se me ocurren varias cosas, pero cuando tocas este tema del poder, bueno, no dejo de pensar en la cuestión de un patriarcado, ¿no? Que ponderó tantos siglos y siglos. Y nuestras intervenciones, que por supuesto que estamos atravesados por todas esas categorías, como dijiste, y cómo nuestras intervenciones pueden ser cruciales, ¿no? Sobre todo en la niñez o en la adolescencia, bueno, también en la edad adulta, en estas categorías que, por ejemplo, incluyen lo que se dice ahora las nuevas masculinidades, por ejemplo. em, cómo, en esto que mencionás del poder, eh, que viene, ¿no? También una ola en donde la presentación de las nuevas masculinidades traen nuevamente, ¿no? Un horizonte en donde hay como esta dialéctica de que cuál de los géneros tiene más poder, si es de uno o es del otro, y cómo a partir de ahí, ¿no? Se van construyendo eh, diferentes acciones bueno, o discursos violentos a veces, que tienen que ver con seguir, ¿no? Generando el patriarcado, que no tiene que ver solo con el rol del varón, sino porque el matriarcado es la otra cara, ¿no? Del patriarcado. Entonces, que también se juega una cuestión de poder sobre la mujer, pero bueno, es la cara, es la misma moneda con otra cara. Ujú. Pero bueno, ¿cómo es a través de eso, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba cómo el lenguaje todo el tiempo es un esfuerzo por estar a la altura de la época y nombrar, ¿no? Digo, y cómo a veces hay cosas que quedan tan por fuera, me parece que es fundamental, ¿no? Digo, encontrar en cada relato singular, ¿no? De la vida de cada persona, cuáles fueron esos discursos normados, ¿sí? Heteronormados también les podemos decir que de alguna manera, ¿no? Han generado malestar y han generado sufrimiento, porque generalmente la vivencia de malestar tiene que ver más con eso y no con las decisiones personales respecto de tal o cual identidad o tal o cual vivencia, ¿no? Generalmente el relato de sufrimiento es mucho más respecto de, bueno, no, pero a mí esto me genera malestar porque a mí me han dicho que, o porque yo sé que si voy a compartir esto, me preocupa que en mi familia tal cosa, o que mi mamá, o que mi papá, pero nunca, casi nunca es respecto de la propia vivencia de yo no quiero sentir esto, ¿no? Digo, sino que tiene más que ver con la repercusión y eso tiene muchas veces que ver con,
bueno, cuáles fueron esos discursos que nos constituyeron y que nos formaron y que nos hicieron pensar, bueno, qué está en la categoría de lo correcto, qué está en la categoría de lo incorrecto. Es ahí donde nuestra intervención tiene que apuntar justamente a deconsistir un poco algo de eso, pero nosotros ya sabemos que deconsistir es brindando un nuevo sentido, entonces también tiene que haber una construcción de sentido que nos acompañe en ese punto. Entonces, respecto a esto, me parecía que en la escucha clínica, ¿sí? Yo quería traer como dos orientadores, ¿sí? Uno respecto de nuestro rol, ¿sí? Tratar de trabajar desde una escucha que sea una escucha despatologizante. Contarles que recién, a prácticamente fines del siglo pasado, la homosexualidad dejó de ser una enfermedad para el DCM, que es el manual diagnóstico con mayor pregnancia, vigencia y consolidación en nuestro campo de la salud mental y de la psiquiatría. O sea, recién en los 90 y casi 40 años de historia en lo que es la historia de la humanidad, sabemos que es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, yo cada vez que recuerdo que, que hasta hace tan poco De hecho, tiempo, en algunos sí. países sigue siendo un delito. A ver, todavía no Ujú. se desterró en la humanidad, ¿no? O sea, hay países que todavía mantienen como la homosexualidad un delito. Totalmente. Algunos como delito y otros como delito con pena de muerte, ¿no? Digo, es muy fuerte pensar que por una decisión personal, o ni siquiera, ¿no? Porque volvemos a esto de que no es una elección, pero que por una vivencia personal uno puede perder la vida, ¿no? Digo, y no solamente en otros países y en otros territorios, ¿no? Sino que también en nuestro territorio, en Argentina, en Capital Federal. Hacia fines del año pasado y de lo que va de este año, los crímenes de odio, ¿sí? Y las expresiones de odio a personas disidentes han crecido y han subido muchísimo, ¿no? Ahí obviamente podemos hacer un análisis de, bueno, cuáles son los discursos que están circulando, ¿sí? Cuáles son los discursos de odio que se habilitan desde lugares de poder y que tienen estos efectos, pero también para ubicar cómo esto sucede acá, ¿no? Digo, una persona en ese sentido, por ejemplo, una persona lesbiana, una persona gay, una persona trans, ni hablar, puede ir a bailar y puede recibir un golpe solamente por el hecho de existir, ¿no? Y eso a una persona heterosexual o a un varón heterosexual no le va a suceder solamente por el hecho de existir en un espacio determinado. Entonces, empezar a dar cuenta de eso implica entender cómo operan estas desigualdades que hablábamos previamente. Es muy importante no diagnosticar, ¿sí? Respecto de las cuestiones de género. Obviamente ya sabemos que hay diagnósticos como la disforia de género o ciertas cuestiones que ya han quedado obsoletos, que ya no se utilizan, ¿sí? Pero per se, la vivencia de género no amerita ningún diagnóstico puntualmente, ¿sí? Con lo cual cuestionemos este uso de etiquetas moralizantes. Y también esto, ¿no? Digo, implica entender algo que nos lleva al otro punto, que es aprender a leer cuál es la demanda, ¿no? En casos donde hay vivencias de género implicadas. Muchas veces la vivencia de género de la persona, ya sea respecto de su identidad o respecto de su orientación, muchas veces no es el motivo de consulta. Y nosotros tenemos que aprender a discernir y a discriminar eso, ¿sí? A veces lo es, y nuestra función es acompañar, brindar palabra, apuntar a esa reflexión, a ese reconocimiento que como analistas podemos brindar. Pero muchas veces las personas están atravesadas por vivencias de género y no es ese el motivo, ¿sí? Que justamente motiva o propicia un espacio analítico. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No toda vivencia de género es algo problematizable o problematizado. Y tenemos que escuchar cuando ese límite está operando, porque muchas veces para las personas, lejos de ser una problemática, haber atravesado esta vivencia de género es un alivio por el nivel de posibilidad,
y de existencia que eso implica en esa vida concreta. Entonces, es fundamental diferenciar, ¿sí? En el motivo de consulta, qué lugar ocupa esa vivencia de género, porque no es nuestra función en este sentido problematizar aquello que no es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que discernir bien esa cuestión fundamental. Sí, muchas veces, ¿no? Y acá entramos en algo que es tan importante, que es cómo trabajamos con las familias, sobre todo en caso de niñeces y de adolescencias, ¿no? Siempre trabajamos primero desde el relato de los pacientes, ¿sí? Siempre, siempre trabajamos en ubicar primero cuál es el punto, ¿no? En el que está el paciente respecto de su vivencia de género. ¿Qué quiere decir esto? No apuramos, ¿sí? No traemos a la mesa palabras o definiciones o categorías que los pacientes todavía no han traído, ¿sí? Y siempre que vamos a trabajar con la familia, bueno, esto quizás es una obviedad, pero me parece que es muy importante aclararlo, siempre es con el consentimiento y la comunicación, ¿sí? De nuestros pacientes, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nosotros vamos a comunicar algo que el paciente no haya comunicado primero, ¿sí? Porque sacar a alguien del closet, como se diría de una manera coloquial, ¿no? Es algo de una violencia simbólica enorme y de un daño muy grande y muy difícil de reparar, ¿sí? Porque exponemos a la persona y porque sobre todo le quitamos la oportunidad de que esa persona lo haga a su tiempo, a su manera, ¿no? Y con las cuestiones que considera que son importantes para sí, ¿no? Digo, ya el rol de acompañar es maravilloso y es un montón en ese sentido. Bien. Bueno, y acá yo quería un poco compartirles, traje estas tres legislaciones, la verdad que podría haber traído otras, pero me parecía que eran muy representativas respecto de qué dicen, ¿no? Algunas cuestiones legales sobre estos temas y sobre nuestro rol y sobre los derechos de los pacientes, fundamentalmente. Nosotros tenemos una época muy buena respecto de las cuestiones legislativas, que son más o menos los años entre el 2009 y el 2012, porque tenemos en esos años la sanción de algunas leyes que hacen a la salud mental, si pensamos la salud mental como un proceso que se compone de un montón de aristas, ¿no? En esos años tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, tenemos la Ley de Matrimonio Igualitario, tenemos la Ley de Identidad de Género, que es del 2012, que son leyes que a nivel mundial, pero fundamentalmente a nivel latinoamericano, me interesa situarlas, son de recontra avanzada para el reconocimiento y la garantía de derechos constitucionales muy importantes. Bien, en la ley de salud mental, en la Ley Nacional de Salud Mental, que obviamente, bueno, seguramente ya la conocen, vieron que la Ley Nacional de Salud Mental es una ley que tiene una perspectiva muy importante del paciente como sujeto de derecho, ¿no? Y que vela por la autonomía progresiva de los pacientes. Esto quiere decir que lo que busca es que el paciente pueda, bueno, gozar de sus derechos, pero también agenciarse, ¿no? De las cuestiones que necesita para su salud mental. Lo que dice la ley es que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de salud mental sobre la base exclusiva de elección o de identidad sexual. En ese sentido, la ley de identidad de género, que es una ley del año 2012, 2 años después que la Ley Nacional de Salud Mental, vela por el derecho al reconocimiento y al libre desarrollo de la identidad de género y de alguna manera procura, ¿sí? Algunas obligaciones que tenemos los profesionales que acompañamos estos procesos, no solamente desde la salud mental, sino en la más amplia definición de profesionales, sobre el trato digno, ¿sí? Respecto de las vivencias de género y fundamentalmente sobre la confidencialidad, ¿sí? De estas experiencias y estas vivencias.
Y por último, sí, el código de ética de FEPRA, que yo de vez en cuando tengo este ejercicio que me gusta hacer, que es que lo vuelvo a leer porque siempre me trae como alguna cosa que me hace pensar sobre el código de ética de nuestra profesión. Habla del respeto absoluto por la dignidad humana, prohibiendo la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Con lo cual, esto no solamente es importante porque sabemos los efectos que tiene en la vida de las personas, sino porque legalmente, ¿no? Es un compromiso como profesionales que asumimos y que está estipulado en las legislaciones que rigen nuestra práctica. Bien, bueno, es muy breve la viñeta que tengo, ¿sí? La voy a contar muy, muy brevemente porque no quiero extenderme demasiado en el tiempo. Pero sí quería traerles una pequeña situación que me pasó hace unos años en el hospital y la verdad es que me marcó mucho, de hecho pasó hace más o menos 2, 3 años y bueno, me marca el día de hoy que todavía me emociona bastante hablar de este caso. Yo, bueno, como concurrente me encontraba haciendo mi rotación por el equipo de infanto juvenil y en ese momento yo estaba haciendo mi último año de la concurrencia y me derivan a una paciente, en ese momento una paciente, que bueno, estaba generando mucha preocupación en el ámbito familiar, sobre todo porque su madre había encontrado unas cartas que esta paciente había escrito, expresando de manera muy detallada y de manera muy completa su falta de ganas de vivir. Esta paciente quería quitarse la vida, no había atentado contra su propia vida de manera física, pero sí tenía estas cartas donde, bueno, expresaba mucho malestar y mucho sufrimiento. Y lo interesante, ¿no? En el comienzo del relato familiar era que costaba mucho ubicar cuáles eran las coordenadas de sufrimiento, o sea, lo que se veía era un sufrimiento muy, muy grande, pero costaba mucho encontrar las coordenadas de sentido y de explicación de ese sufrimiento y de ese malestar. Bueno, yo empiezo a atenderla, le voy a decir Aldana para ponerle un nombre, empiezo a atender a Aldana y la realidad es que fue tremendamente desafiante el primer tiempo de la atención porque Aldana no hablaba en absoluto, pero en absoluto, ni una palabra, ni una pequeña, ni una sílaba, ni siquiera podría decirles que era monosilábica, no, no emitía palabra. Yo con toda mi, a ver, hay algo en un comentario en el chat, 13 años. Una paciente de 13 años. Yo con toda, bueno, con todos mis recursos, ¿vieron todas las cosas que hacemos los psicólogos cuando queremos que un paciente adolescente empiece a hablar, ¿no? Entonces, bueno, juegos de acá, cosas de allá, propuestas de esto, propuestas del otro, cadáver exquisito, hacíamos que es un juego que se va armando con un papelito donde las dos personas escribimos. Y hubo mucho de sostener, era muy difícil, obviamente, a mí me generaba mucho nerviosismo, me generaba bastante malestar no poder, bueno, nada, sacar alguna palabra, ¿no? De ese lugar, de esa posición, porque aparte, obviamente yo lo que percibía, al mismo tiempo que percibía el silencio, percibía un nivel de sufrimiento enorme, ¿no? Como si el sufrimiento estuviese ahí ocupando todo y no permitiera la posibilidad de la expresión. Hasta que un día, ¿no? Después de bastante tiempo de sostener, a mí lo que me llamaba la atención es que Aldana no hablaba, pero venía. Venía a tratamiento, nunca había expresado que quería dejar de venir, venía, sostenía, muy de vez en cuando lográbamos algún contacto visual, pero era muy complicado. Un día vamos a la caja de juegos que teníamos en el hospital, que era una caja compartida por todo el piso, y acá sucede lo que, bueno, es el vínculo transferencial y realmente al día de hoy para mí es difícil ubicar las coordenadas de desde dónde yo hice lo que después entiendo que es una intervención, pero que en ese momento, como todas las intervenciones, no fue calculado. Yo tuve un fallido
y tuve que decir nosotras, ¿no? En relación a, bueno, nosotras vamos a elegir un juego, y dije nosotros. Y en ese momento, ¿no? Aldana me miró y me miró de verdad, ¿no? Como me miró por primera vez, me miró. En ese momento, bueno, ese día jugamos un poco más, no pasó demasiado más, pero sí a mí se me habilitó como una gran pregunta porque bueno, esa persona escuchó en nosotros, yo también escuché esa letra de diferencia, ¿no? Y a raíz de esa sesión algo empezó a pasar, ¿no? Digo, algo empezó a cambiar. Mi paciente empezó a hablar más, se empezó a expresar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Una persona muy inteligente también, con mucho recurso simbólico, con mucho recurso emocional también. Y de a poquito fuimos planteando, ¿no? Y entendiendo algo de lo que le pasaba a mi paciente, que tenía que ver con una vivencia de género muy incipiente que estaba empezando a suceder. Bueno, obviamente yo en ese momento superviso el caso, y empiezo a identificar cómo en las actividades que realizábamos se empezaba a jugar la cuestión de la identidad de género específicamente, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades, por ejemplo, a la hora de elegir si teníamos que jugar un juego online en la tablet, eh, Aldana elegía un emoji que era un emoji con el pelo corto, en vez de elegir un emoji de una persona con rasgos más femeninos, ¿no? Empezó a usar como algunos apócopes en su nombre, ¿no? Que de repente hacían que su nombre no fuese tan claramente primero femenino, ¿no? Que no fuese rápidamente interpretado como un nombre femenino, sino que daba más lugar a la ambigüedad y a la ambivalencia, ¿no? En un determinado momento yo le pregunté, ¿no? Traté de no apurarme ahí, porque obviamente cuando yo empecé a ver que esta era la problemática, bueno, uno rápidamente, ¿no? Ubica desde su lado que rápidamente uno quiere, ¿no? Como que todo ese proceso se dé y avance. Entonces empecé a preguntarle, bueno, cómo quería que se nombre, ¿no? En el espacio terapéutico. Y lo que me propone es que adentro del consultorio lo nombrara de él, pero que fuera del consultorio lo nombrara de ella, ¿no? Entonces con la familia, ¿sí? Trabajábamos respecto a un pronombre femenino, ¿no? Obviamente que fue difícil, obviamente que fue un desafío, ¿no? Todo este cambio y toda esta toma de conciencia para mí. Y dentro del consultorio lo nombraba como él. Y esto empezó a tener un montón de efectos, empezó a haber efectos en la expresión de género, se vinieron cortes de pelo, se vinieron cambios de ropa, bueno, empezaron a haber un montón de cuestiones, pero siempre respetando y tratando de sostener lo que es el tiempo de la otra persona, ¿no? Me parecía que eso era muy, muy importante y fundamentalmente el mayor efecto que tuvo fue que logró encauzar algo del malestar, ¿no? Digo, había un malestar y había una pregunta respecto de la propia identidad, que sumado a otras cuestiones de la etapa vital, del vínculo con los padres, etcétera, fue generando como mucho alivio la posibilidad de encauzarlo. Y muy de a poco, y a medida que Aldana así lo fue permitiendo, fuimos trabajando con sus papás, ¿no? Porque también empezó a hacer una toma de conciencia para ellos, ¿no? Y empezamos a trabajar un montón de cuestiones, de miedos de estos padres también respecto de la identidad de género de su hija, respecto de lo que implica circular en el mundo, ¿no? Lo que implica la exposición. Y bueno, fue muy importante, ¿no? Siempre trabajar desde la comunicación, desde el respeto y sobre todo desde la prioridad que tenía el espacio inicialmente con Aldana. Bien, esa era un poco la viñeta que les quería compartir. Es un caso que hasta el día de hoy me emociona y nos lleva a pensar estos lineamientos que son fundamentales, ¿sí? A la hora de nuestro rol.
En primer lugar, ser muy respetuosos con la autodeterminación de nuestros pacientes, ¿sí? Es un derecho que las personas puedan nombrarse, ¿sí? Decidir cuál es su identidad de género, cuál es su orientación sexual. Nuestro rol no es ni cuestionar, ni corregir, ni orientar en ese sentido. Trabajar siempre muy conscientes respecto de la confidencialidad que implica, ¿sí? Con mucho cuidado en los contextos familiares o institucionales, ¿sí? No confundir que porque no estamos comunicando algo de esto específicamente, no podamos realizar acompañamientos familiares, ¿sí? Obviamente que podemos trabajar con las familias y debemos trabajar con las familias, pero siempre es muy importante tener acuerdos con nuestros pacientes respecto de qué es lo que se puede compartir y hasta dónde, en definitiva, ¿sí? Pero sí es fundamental el trabajo y la comunicación con familias y con las instituciones en caso de que las haya, también para relevar cómo es la experiencia de esa persona, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y o si es una persona que está escolarizada, bueno, entender qué lugar tiene en el medio en el que circula con sus pares, en su grado, ¿sí? O en su año. Es muy importante entender para nosotros, como con cualquier paciente, qué lugar ocupa, ¿sí? En el medio en el que circula. Siempre trabajar con el consentimiento, ¿sí? No solamente con el documento formal que implica el consentimiento informado, sino con el acto de consentir, ¿sí? Que es de tanta importancia. Y acá me parecía que había un punto que era muy humano y muy importante, que tenía que ver con entender también cuando nosotros encontramos un límite respecto de lo que podemos acompañar, ¿sí? De lo que podemos ayudar a una persona. Sabemos que no es nuestra potestad encontrarnos en la capacidad de atender a todas las personas del mundo y en ese sentido, si nosotros identificamos, ¿no? que o no nos encontramos lo suficientemente formados y no nos interesa genuinamente, ¿no? Entrar en estas temáticas o que esto contratransferencialmente por algún motivo nos implica alguna dificultad o algún obstáculo. Bueno, siempre, ¿no? En ese sentido, la orientación puede ser la derivación, por supuesto, sin en ese acto ni culpabilizar ni perjudicar al paciente y brindándole como una cierta posibilidad de continuidad, que es siempre lo que buscamos hacer cuando tenemos que realizar una derivación. Bien. Les traje acá simplemente algunas fotitos de algunas instituciones, ¿sí? Que son referentes por distintos motivos dentro de lo que es la comunidad LGBT. Sepan que hay mucha institución que aún hoy en día con escasos recursos económicos, con un montón de trabas, siguen trabajando, ¿sí? En alojar, en garantizar recursos. Sabemos, por ejemplo, que la población trans particularmente, ¿sí? Vive permanentemente situaciones de desigualdad respecto del acceso, ¿sí? Al trabajo, a la vivienda, a la salud mental, ¿no? Entonces, sí me parecía importante marcar una distinción particular respecto de las vidas y de las existencias trans, porque hasta la expectativa de vida es mucho menor, ¿sí? De una persona trans, con lo cual si a eso le sumamos obstáculos o dificultades económicas, ¿sí? Materiales, concretas, bueno, obviamente que esa desigualdad se profundiza mucho más. Entonces, conocer, ¿sí? Estas instituciones, ¿sí? Bueno, la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, la Mochacelis, que inclusive tiene su propio bachillerato y su espacio de formación para personas trans, porque muchas veces, ¿no? Son lugares que permanentemente brindan no solo capacitación, sino propuestas de inclusión, propuestas de socialización, talleres, actividades que pueden ser de gran utilidad
si estamos pensando, ¿no?, en nuestros pacientes y en medios de inserción social, con lo cual tengan en cuenta que estos lugares muchas veces nos brindan propuestas que como profesionales de la salud mental nos sirven y nos suman un montón. Bueno, y acá traje a un amigo que es Félix Guattari, que es un psicoanalista, ¿sí? También francés, hoy estoy con los franceses a pleno. Guattari trabajó mucho con un filósofo que es Deleuze, ¿sí? Ellos tienen, bueno, muchas teorizaciones y Guattari tiene un concepto muy lindo, ¿no?, que es el concepto de la micropolítica, que tiene que ver con lo molecular, con lo chiquito, con las acciones de la vida cotidiana, ¿no?, que tienen la hipótesis que lo chiquito tiene gran efecto en nuestras vidas y en nuestras condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, la frase dice, las lógicas micropolíticas son transversales, se oponen a todas las categorías de efectos de poder, desafían el estatuto del individuo normalizado y afirman un derecho fundamental a la diferencia. Un poco para invitarlos a pensar que algo que quizás nosotros consideramos que es muy chiquito, que es una intervención mínima, que es un reconocimiento que quizás nosotros damos por obvio y por sentado, en la vida de un otro eso puede ser una condición habilitante enorme, gigante. Y muchas veces no tomamos dimensión de eso, con lo cual la invitación es, bueno, a que puedan hacerse de todo este material, a que ojalá que los invite sobre todo a la reflexión, ¿no? Y que nos lleve a pensar un poco, bueno, cuánto podemos habilitar desde nuestro lugar, sobre todo cuando muchas veces eso socialmente, vincularmente, no está del todo garantizado. Es una condición de existencia y de posibilidad que les puedo asegurar que tiene un efecto de enorme bienestar, de mucha ganancia de salud mental. Bueno, un poquito para cerrar entonces, ¿sí? La idea es no pensar la perspectiva de género como una especialización, como una temática en la que algunos nos formamos y otros no, sino que la idea es pensarla como un eje transversal, como una condición que es ética, ¿sí?, en nuestra práctica cotidiana como profesionales de la salud mental y que las vivencias de género, bueno, son, me gusta mucho usarlo esta palabra, una oportunidad para que nosotros podamos repensar también y revisar cómo son nuestras prácticas, cómo nos comunicamos y sobre todo cómo construimos encuadres clínicos, ¿sí? Cómo alojamos y cómo reconocemos a los otros. Bien, bueno, y cierro con esta pregunta que dice, ¿qué tipo de consultorio construimos cuando escuchamos desde una perspectiva de género? Que ojalá que sea un consultorio habilitante, ¿no? Digo, que permita justamente construir un espacio de confianza, de cuidado y que nos ayude en ese alojar que en definitiva para quienes nos dedicamos a esto es el motor de todos los días. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla, así los puedo ver un momento. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, ahora los veo, qué bueno. Aplausos. No, para ustedes, para ustedes. Espectacular, espectacular, Lourdes. Qué Me lindo gustaría poder hablar escuchar, de esto. Así. gracias. La verdad que es un tema bueno, múltiplemente me atraviesa y sobre todo me interesa muchísimo. Así que quería, bueno, escucharlos, ver si, qué les pareció, si hay alguna pregunta, alguna duda. A mí me importó y me interesó muchísimo, me aclaró mucho el tema de la pequeña viñeta. Condensó mucho de lo que explicaste antes. Porque digo que importante, dado que esto nos atraviesa a todos y es una cuestión transversal, eh, para escuchar y para escucharse. Porque el punto de inflexión ahí fue el fallido, que fue un gran logro, un gran logrado para pasar de un momento, ¿no? Cruzar una línea ahí
que permitió la palabra, donde ahí abundaba solo el sufrimiento, eso que dijiste muy fuerte, que parecía no haber palabra donde reinaba ahí un océano de sufrimiento, ¿no? Entonces, estar atento a eso, escucharse, a mí me desasnó mucho, en muchos aspectos, especialmente en los conceptos fundamentales que planteaste de género, porque los tenía medios confusos. Y también me llamó mucho la atención, por eso es importante la importancia de escucharse, lo fundamental de la neutralidad. Me parece que la neutralidad es un elemento fundamental para otras cuestiones, esta cuestión técnica de la neutralidad y para la perspectiva de género. Y además la cuestión performativa, me llamó mucho la atención, esto que define Butler como una construcción performativa, porque hasta ahora yo tenía el género como construcción, entonces lo podemos pensar, es consciente, ¿no? Pero no que estamos, como actos, palabras, comportamientos que podemos tener, gestos, ¿no? Que están indicando y creando una realidad también, ¿no? Sí. Me ayudó mucho esa palabra performativo también. Bueno, eso. mm, Gracias, Santiago. Dos cosas quiero que me haces pensar con tu comentario. Primero, era muy desafiante esta presentación clínica de Aldana porque mm, al mismo tiempo, ¿no? que aparecía el silencio en el consultorio, yo le escuchaba gritar, ¿no? Digo, veía el silencio y escuchaba el grito interno de tanto para decir como tan coagulado, ¿no? Y cuando ese día escuché el nosotros, realmente, digo, fue una de las pocas veces que me pasó, la verdad, pero cuando escuché ese fallido dije, Dios mío, ¿no? Como claro, porque yo conscientemente ni había pensado que la problemática podía venir por ahí, ¿no? Digo, y fue a partir de escuchar el fallido y de decir, es el cambio de una, digo, pienso en Lacan, cuando habla del significante unidad mínima, fue una letra, ¿no? Digo, lo que habilitó toda esa diferencia. Y respecto de lo performativo, ¿no? Pensaba que sí, a mí también me parece muy interesante la elección de la palabra performatividad, porque es cierto, ¿no? que el vivir una vida de una disidencia sexual implica la toma de conciencia de un montón de actos permanentemente que las personas heterosexuales, sobre todo, o las personas cis, ¿no? Cis me refiero a cuando el género biológico se condice con la identidad de género, muchas veces ni siquiera toman dimensión, ¿no? Por ejemplo, ir de la mano por la calle, ¿no? Es algo que es una decisión que implica, ¿no? La toma de conciencia de algo tan mínimo como tomarse la mano, rellenar un formulario, ¿no? Digo, tomarse un transporte público, tener una primera consulta con un médico por un chequeo general, ¿no? Digo, implica la dimensión performativa del género, implica, es lo que nos ayuda a tomar conciencia de todas las decisiones a las que una persona disidente, ¿no? tiene que enfrentarse permanentemente en su vida y que muchas veces no quiere, ¿no? Pensaba en un paciente que llevaba a su perrito a la veterinaria con su pareja varón y me decía, y a mí la verdad que no me interesa que el veterinario sepa que yo soy gay, ¿no? Pero es inevitable porque, bueno, tengo que ir con mi pareja, ¿no? Digo, y es esto, ¿no? Como es una mostración que muchas veces uno preferiría no tener que hacerla, ¿no? Y que sin embargo, bueno, sucede cotidianamente. Entonces, me parece que la dimensión performativa nos ayuda un poco a tomar conciencia de cuántas acciones cotidianas, ¿no? se componen en estas decisiones. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta que tengan? A mí me gustaría hacer aparte de felicitarte, Lourdes, porque nos dejas pensando un montón de conceptos y criterios, pero sí el análisis de lo que fue la evolución de esta temática, ¿no? Porque las leyes son de hace más de 10 años y a pesar de que, bueno, hay muchos avances y hoy, por ejemplo, vemos una juventud con otra cabeza, ¿no? Con la posibilidad de adolescentes y jóvenes
incluir de otra manera, aún vemos todavía bastantes resistencias en el entorno y en el ambiente. De los casos que hemos tenido en Bizán, que por suerte aparecen y con una claridad del adolescente por ahí de posicionarse en el mundo desde un lugar, vemos muchas resistencias en el entorno. Entonces a mí me gustaría resaltar este aspecto, que más allá de que estemos trabajando desde un lugar de, de darle, digamos, consolidación a esa estructuración del ser, que de por sí está en las adolescencias, pero en los pacientes trans o con alguna duda de identidad de elección de género, lo que fuera, también es importante trabajar con el entorno. Entonces, bueno, resaltar esa parte que habías dicho, ¿no? Trabajar con las familias y trabajar con las escuelas, quizás con su entorno más íntimo también, esto beneficia mucho. Esto por experiencias, porque hace 5 años no, en Morón yo atendía, sí, hace más de 6 7 años, yo atendía a un pacientito y no incluía a la familia. Y ahí dije, no, esto se tiene que trabajar de otra manera. Y hoy, bueno, lo podemos ver desde otro lado, pero bueno, seguir avanzando en este sentido, ¿no? Hay una construcción de estructuración del ser como en todas la niñez y la adolescencia, pero en los pacientes trans hay como aparte una ayuda de la construcción de su alrededor también, ¿no? A aceptar esto. Totalmente. Entonces no lo Es dejemos de lado. fundamental. Es fundamental que el entorno aloje y devuelva esa elección y esa construcción que se basa se traduce en cuestiones muy concretas, ¿no? Digo, en aceptar una forma de nombrar, en aceptar un pronombre, en acompañar a ciertos lugares y espacios, ¿no? Digo, siempre tenemos que ubicar cuáles son esas decisiones concretas que son la expectativa de nuestros pacientes a la hora de atravesar estos procesos. Y esto que decís, Julia, es muy importante En mi porque paciente te cuento, por ejemplo, brevemente, que fue el hecho de ir al baño en el colegio. Era ujú, un chico trans y no quería ir al baño de mujeres. Y no estaba aceptado ir al baño de varones. Y ahí ujú. tenía que haber hecho un laburo con la escuela, con las familias, bueno, es otro panorama, ¿no? Hoy por eso digo que es otro panorama. Pero realmente todavía falta mucho por hacer, por recorrer, ¿no? Lo que va sucediendo y ojalá que no retrocedamos en todo esto. Pero bueno, eso, ¿de qué manera poder generar? Pero es lo que decís vos, en los espacios, cómo ayudar, ¿no? En posicionarse en espacios reales. Y Así qué que bueno, hay decisiones mucho. concretas, porque en este paciente, y digo, traigo esto que vos te decías, ¿no? Como por ahí en este paciente lo que era importante era esto, ¿no? Ir al baño, ¿no? De varones. Y quizás para otro paciente eso no es lo relevante y el punto pasa por otro lugar. Entonces siempre es desde la escucha. Yo creo que la escucha a las familias y el acompañamiento a las familias trae una cuestión que es muy importante también, que es que muchas veces el malestar o la problemática no es por la aceptación de la decisión, ¿no? O de la aceptación de la situación, sino que muchas veces lo que sucede en las familias, y esto es importante alojarlo, es la genuina preocupación, ¿no? Digo, Sí, porque de repente a muchas madres, padres, lo que les sucede es que la problemática no está en que su hijo sea una persona trans, sino en comprender y en tomar dimensión de lo que implica ser una persona trans en el mundo y de lo que implica, ¿no? Exponerse a violencias, diferencias, rechazos. Entonces, es muy importante ubicar esa distinción porque eso nos ayuda, obviamente, a trabajar esa preocupación, pero si no la identificamos, nos la perdemos y justamente volvemos a asumir, ¿no? Que el problema viene por un lugar cuando quizás viene por otro y no tiene que ver con la aceptación de la situación, sino, bueno, esto con una genuina preocupación que aparte es muy válida porque es una realidad, ¿no? Digo, entender que un hijo, ¿no? Va a tomar una decisión que lo va a exponer al mundo
y que lo va a de alguna manera exponer a posibilidades de rechazo, cuando uno quisiera ahorrarle eso a un hijo en la vida, ¿no? Bueno, es algo muy importante de poder alojar y de poder acompañar. Muy Bueno, lindo. gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la grabación entonces al equipo para que todos la puedan recuperar. Y bueno, obviamente que quedo a disposición por cualquier comentario, pregunta, duda que tengan. Lourdes, yo Perfecto. quería agregar algo de, bueno, un poco Sí. agradecerte que esto que nos traes porque, bueno, hay cosas que uno da por sentado y está bueno. Me parece que sobre todo el abordaje con las familias, creo que hay algo ahí también de lo que la familia quisiera que fuera, ¿no? Digamos, desde, ¿no? Del lugar que tiene un hijo, ¿no? O una hija, no importa. En una familia, todo ese ideal que se va armando en años puede transformarse, ¿no? Por la decisión que tome esa persona, paciente. Ahí, justo alguien escribió. Ahora sí, ahora después lo recuperamos, sí. Ujú. Eh, bueno, por las cosas que le esté pasando a ese paciente en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar mucho, ¿no? En ese sentido, con las familias también, ¿no? Eh, bueno, a mí me interesó mucho lo de Foucault, porque me parece que es una gran persona en el mundo. Lastimosamente se fue, pero bueno, yo lo linkeé con el concepto de biopoder, un poco ahí también para, eh, por ahí, con esto de cómo el poder también consigue de alguna manera cambiar el saber sobre las personas. Y él creo que en algún momento dice, el biopoder ha matado mucho, ¿no? Porque, bueno, modela la mente, ¿no? En algún punto, modela el discurso, esto que vos traías del discurso, ¿no? El discurso Sí, normativo. Entonces, bueno, es importante que como desde el lugar clínico estemos como advertidos, ¿no? De qué cosas se nos pueden poner en juego, ¿no? También de esos discursos que circulan y circulan a todos, nos atraviesan a todos, ¿no? Como sociedad. Y después, bueno, también me quedé con el tema de tu caso, ¿no? Aldana, me parece que es genial ahí, también lo que dijo Santiago, la letra instaura o inaugura lo diferente. O sea, me parece que, eh, bueno, hay algo de la vivencia interna, ¿no? Como, no sé cómo llega al caso, ¿no? Pero hay algo de lo interno que en algún punto se exterioriza o tiene lugar a partir de ese equívoco. Y bueno, no me acuerdo que de dónde lo había escuchado esto, pero decía que la letra era lo real, ¿no? En Mm, Lacan, ujú. ¿no? Claro, es que claro, Entonces, Lacan también lo desarrolla así. Ujú. ujú. Bueno, entonces me parece que, bueno, esa letra implicó mucho, ¿no? En algún punto Ujú. algo también ahí se te jugó que favoreció a que, bueno, se avance, ¿no? Y se pueda hablar de eso que hablaba, pero ¿no? Que al mismo Sí. tiempo no se podía poner en palabras. Bueno, nada, te agradezco mucho. Gracias. Sí, pensaba en esto de Foucault. Estas lógicas están buenas para nuestra profesión en general, ¿no? Digo, hoy nos reúne esta temática que es la perspectiva de género, pero obviamente que los discursos, ¿no? Y la construcción del poder y del saber, que él diferencia también en los discursos, atañen a todas las temáticas que hacen a la subjetividad humana. Y en esto del trabajo con las familias pensaba. Qué lindo que es cuando nosotros también podemos brindar como ese semblante, ¿no? Digo, si nosotros confiamos en la experiencia de nuestros pacientes, brindamos ese reconocimiento, damos un lugar a esa palabra, de alguna manera también le estamos como mostrando a la familia, ¿no? Una forma posible de hacer con eso. Y eso me parece que es muy importante porque con nuestra propia acción, ¿no? Con nuestra propia intervención, con nuestro rol, de alguna manera también estamos enseñando una forma posible de acompañar. Entonces, me parecía que tomando esto que me hacía pensar Camila, me parecía muy lindo también no perdernos de esa oportunidad. Bueno, también me También me alegra, Flor, que te gustaría, haya servido. Me gustaría agregar igual algo importante cuando trabajamos con las familias.
en adolescencias, también con cuestiones de diversidad de género, que se juega en la pérdida del ideal de los padres con los adolescentes en todos los adolescentes. Porque también es importante cuando nos sentamos adelante de familias con problemáticas de diversidad, no tomar como que, perdiste el ideal de tu hijo, qué garrón, como que esos padres tenían un ideal y de pronto pasaron a hacer otra cosa. Eso pasa en todas las adolescencias comunes, porque también está bueno sacarlos del lugar de bicho raro, ¿no? O de familias con una problemática concreta y quizás es normalizar y decir, mira, la pérdida del ideal también es en todas las familias. En tu caso, por supuesto que tiene otros componentes, pero a veces alivianar de que también es un proceso de duelo de los padres, que ese niño que se transforma en adolescente, hay muchas cosas que se pierden desde los ideales, ¿no? Entonces, es una generalidad la caída de ideales sobre los hijos, así como la caída de los padres y figuras representativas. Y bueno, por supuesto que se juegan cuestiones particulares, pero, pero también generar eso en los padres, porque es un montón lo que se castra, digamos, en esa posición paterna y si aparte decimos, a vos solo o los que tienen problemáticas de diversidad sexual son los que más se caen los ideales, es como que el padre dice, mirá lo que me tocó. Y bueno, no, es un proceso generalizado. Quería agregar eso. Y sumo, perdón, algo que me hace reflexionar, que lo venía pensando y que no lo dije, ¿no? También en esta línea de cuáles son los procesos que todos compartimos, más allá de nuestras vivencias de género, este aporte tan grande del psicoanálisis, que es que la sexualidad es conflictiva siempre para todos, todas y todes, ¿no? Digo, porque también en este punto muchas veces queda como esta cuestión de que la sexualidad presenta un conflicto cuando hay una experiencia de una vivencia de género. Y la realidad es que nuestra presunción y nuestra forma de pensar la sexualidad es conflictiva per se. ¿No? Digo, porque es la sexualidad el elemento que es conflictivo en el ser hablante, ¿no? Digo, y esto nuevamente nos ayuda un montón a desmitificar, ¿no? Y a sacar estos prejuicios de, bueno, qué cuestiones atañen a las diversidades sexuales y qué cuestiones al resto de los mortales, por decirlo de esta manera, ¿no? Digo, no, bueno, la sexualidad tiene un componente conflictivo para todos y todas, Todas las épocas y en toda la humanidad, solo que ahora podemos verlos en nuestros consultorios y por suerte aparecen, pero tal cual, existen desde que el humano es humano, ¿no? Entonces sí, tal cual, tal reflejarlo cual, desde ahí también, ¿no? totalmente. Así que Bueno, gracias. gracias, infinitas Gracias a vos. gracias. Gracias a todos. Espero que haya sido esclarecedor, que les haya gustado, gracias por los corazones. Y bueno, ahora paso la grabación al equipo, así lo podemos seguir compartiendo por ahí. Un beso grande para todos y que tengan muy linda semana. Un besote. Gracias a vos. Gracias a Chao, chao. todos. Nos estamos viendo. Chao, chao.